Buenos días, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a este culto que lo celebramos cada domingo a las 10 de la mañana. En esta ocasión pues no podemos estar juntos como solíamos hacerlo normalmente en nuestro salón de cultos. En esta ocasión lo vamos a hacer a través de la red virtual como lo estamos haciendo, y es una bendición. Es una bendición porque igual el Señor nos está uniendo a través de su Espíritu. Sabemos que Él está en todo lugar, que es Espíritu, y está buscando adoradores que le alaben y le busquen en espíritu y en verdad. Y por eso estamos unidos a través de su Espíritu, independiente del lugar en donde nos encontremos o de la distancia. Sabemos que Dios está ahí, así como Dios está aquí con nosotros. Por eso, en esta mañana los invito a regocijarnos, a unirnos en este tiempo de adoración a nuestro Señor, a agradecerle a nuestro Dios por sus bendiciones diarias recibidas, agradecerle al Señor por la respuesta que Él da al clamor de su pueblo, agradecerle al Señor por un día más de vida que nos tiene en este mundo, por la salvación que Él nos ha dado, por el perdón de nuestras ofensas. Gracias al Señor, tanto que tenemos que agradecerle, y también por la presencia de su Espíritu que nos reconforta, que nos fortalece para seguir adelante en Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, le invito, en donde usted esté, ahí a orar a nuestro Señor, a unirse en este momento de oración para pedir su bendición, para pedir su ayuda y su protección en esta mañana, así como la bendición espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, te agradezco por permitirnos unirnos y reunirnos, Señor, juntos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque estamos unidos en espíritu, en una misma fe, en una esperanza. Tu palabra nos dice que cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y en este momento, a través de tu Espíritu y de tu presencia, estamos juntos para alabar y bendecir tu nombre. Pedimos tu bendición, en primer lugar, que perdones nuestros errores, nuestras iniquidades. En segundo lugar, que nos llenes de tu presencia, que nos dé la oportunidad de acercarnos a ti en santidad y de esta manera disfrutar, Señor, de la bendición espiritual que tú tienes para nosotros en esta mañana, a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de la unción de tu Espíritu en todo lugar en donde nos encontramos. Oh mi Dios, bendícenos, en tus manos nos ponemos. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, llamados, mi Dios, para proclamar tu nombre, llamados, mi Señor, para mostrarnos, Padre Celestial, al mundo que somos hijos de Dios, que creemos en ti, Padre Celestial. Gracias por la salvación que tú nos has dado, y te pedimos que la extiendas a todo aquel que ha creído en ti, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos en estos momentos a regocijarnos a través de la alabanza y de la adoración, a través de estos cánticos que han sido grabados previamente, pero que en este momento los vamos a entonar todos juntos en el lugar en donde se encuentre para regocijarnos, para alegrarnos en nuestro Dios. En la alabanza buscamos a nuestro Dios, y en la adoración Dios se encuentra. Démosle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por este tiempo de alabanza y adoración que fortalece y reconforta nuestra alma. Es el momento de estudiar su palabra, de meditar en ella, de las bendiciones que Dios tiene para usted y para todos nosotros. Les invito, mis queridos hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo. San Mateo, capítulo 24, versos del 6 al 8. Abra su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 24, versos del 6 al 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a orar por la palabra. Mi Dios, te pido tu bendición en estos momentos para aquello que tú tienes que decirnos, que hablarnos, que comunicarnos para nosotros. La bendición espiritual, las palabras de vida que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, en estos tiempos hemos estado hablando del llamado de Dios. Pero ahora quisiéramos hablar de las señales del Señor, que es igualmente algo importante que debemos meditar, porque este tiempo en que estamos de epidemia y de pandemia es una señal más de las muchas que el Señor ha dejado como anticipación o previas a su venida. Y en el capítulo 24 el Señor se extiende ampliamente con respecto a las señales del fin. Parte de ellas ya las hemos analizado, como la falsa profecía, la falsa enseñanza, los falsos maestros, aquellos que aún muchos han venido diciendo yo soy el Cristo. Y esto ya lo hemos hablado, de este tipo de señales. Lo mismo que el amor de muchos se enfriará por haberse aumentado la maldad, también es una señal. Pero hay unas señales que también el Señor lo señala aquí, en estos versos, de las guerras y rumores de guerra, que ya estamos como un poco acostumbrados a escucharlas, mucho más con la globalización actual en que estamos. Sabemos de las guerras en otros continentes, ¿no?, que se están dando generalmente. Pero también unas señales que en esta mañana quisiéramos recalcar es estas, de las pestes y hambres y terremotos que justamente se están dando en estos momentos por causa de esta enfermedad, en donde la recesión económica a nivel local y nacional y mundial pues está a la vista. Hay necesidad. La gente, por no poder salir a trabajar, tiene necesidad de ingreso económico que no lo hay. Y hay hambre ya por causa de esta enfermedad. Y asimismo, hemos escuchado de terremotos, solo que por la alarma mundial en que estamos, no se le ha dado el suficiente interés o cobertura como los terremotos sucedidos en Grecia, en Rusia mismo, ¿no? En estos momentos, en este tiempo de cuarentena en que estamos. Y estas, dice la palabra del Señor, que son señales de su venida y además que simplemente son principios de dolores, pero que aún no es el fin. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca antes que venga el Señor, antes que venga nuestro Salvador. Todas estas señales que hemos visto, aún milagros y señales, dice, y que muchos serán engañados por este tipo de doctrinas, de enseñanzas y por este tipo de señales también, en donde muchas veces la gente, en vez de acercarse al Señor, se alejan de Él, lo acusan a Dios de maldad, blasfeman contra Él y se apartan. Y todo esto son señales de su venida. Pero aquellos que, como la semana anterior hablamos de los que escuchamos la voz del Señor, más bien nos acercamos. Y a ellos el Señor nos dice,
no os turbéis, porque todo esto es necesario que acontezca. Y hay señales que también quisiera en esta mañana mencionarlas, como las de Daniel, por ejemplo, capítulo 12, versículo 4. Y vamos a leer este verso en la Reina Valera tradicional, que la tenemos para nuestro estudio. Miren lo que dice el verso 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Otra señal de los tiempos actuales es la movilización, las grandes migraciones de las poblaciones por causa de la dificultad económica, por causa de la enfermedad, por causa de estudios, de buscar mejores días. La gente, o por diversión, o por conocer, la gente se moviliza de un lugar para otro increíblemente en estos tiempos. Ahora, en este tiempo de cuarentena, es que ha parado la gente de movilizarse. Pero antes de ello, la movilidad a nivel mundial es increíble. Y esto estaba ya profetizado, la movilización, ¿no?, de las personas de un lugar a otro, buscando mejores días. Y a veces no importaba dejar los hijos, la familia, con tal de ir a otro lugar en donde aparentemente íbamos a encontrar mejores días. Y esto ya estaba profetizado, igual que la ciencia aumentaría. El desarrollo de la ciencia actual es increíble, pero aún así no es suficiente como para enfrentar esta epidemia en que estamos. Ha sido desbordada la ciencia y la tecnología, y el poder económico mundial se ha visto pequeño ante el avance de esta enfermedad. Pero ya Daniel hablaba de estos avances actuales como una señal de su venida. Por eso estamos seguros, mis queridos hermanos, que su segunda venida está a la puerta, tal como él lo anunció. Y mire, y otra de las señales que habla en el mismo capítulo de Daniel, pero en capítulo 12, versículo 10, en donde dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Empecemos por la segunda parte, donde una de las señales actuales es que los impíos procederán impíamente, incrédulamente. A pesar de los llamados de atención, de las señales que el Señor nos está mostrando en la actualidad y que están cumplidas y están cumpliéndose, algunas más, y en estos mismos momentos en que estamos. Pero ellos proceden, continúan incrédulos y actuando impíamente. En estos momentos vemos a nuestro alrededor, en nuestra nación, cómo a pesar de la dificultad en que nos encontramos, de la escasez económica, la gente sigue desfalcando, sigue con los sobreprecios en las importaciones, tratando de esta manera de desfalcar y de acumular riqueza para ellos. Mala vida en estos momentos, donde se debería mostrar más bien todo lo contrario: la fraternidad, la colaboración, la misericordia, la ayuda. No, más bien se aprovecha para de esta manera desfalcar y continuar en su misma práctica impía de robo, de malversación de los fondos, de las mismas prácticas contrarias a la palabra del Señor. Continúan, y dice la palabra, ¿no?, que esto irá en aumento en parte de la población. Pero hay el otro lado, aquellos que en cambio sí creen en Dios, sí creemos en el Señor. Dice que serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esto está sucediendo en estos momentos. Aquellos que se acercan con fe, que vuelven sus ojos a Dios, somos emblanquecidos por la sangre de Cristo Jesús, somos perdonados por su palabra, somos purificados por su sangre preciosa, somos fortalecidos por su Espíritu Santo. Aquel que se acerca al Señor recibe la vida eterna, no solo la sanidad temporal, la bendición temporal, que por supuesto Dios la da a aquellos que creemos en Él en estos tiempos, pero la mayor bendición es la limpieza espiritual, el regocijo que Dios trae a nuestras almas al sentirnos perdonados,
al sentirnos parte del pueblo de Dios que caminamos para la vida eterna. Y esto está ahora sucediendo en estos mismos momentos. Unos proceden y continúan impíamente. Yo decía en mensajes anteriores que hagamos o lo que hagamos y que Dios haga lo que haga, van a continuar en su misma incredulidad. Pero muchos, en cambio, sí procederán al arrepentimiento y recibirán la bendición de Dios. Y en esta mañana, usted, amigo que me escucha, yo le pido, yo le invito a reconocer al Señor y su bondad y su misericordia que otorga para darnos la salvación. Si venimos ante Él y pedimos su misericordia y su perdón, Él nos otorga, nos da la vida eterna y somos de esta manera limpios, emblanquecidos y purificados. Y estas son señales también de su segunda venida, pero aún no es el fin. Mire que esta situación irá de mal en peor. Quisiera decir lo contrario, pero la palabra del Señor así lo menciona. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sí, llegarán tiempos en que la ciencia va a aumentar tanto que la prolongación de la vida en este mundo se va a alargar. Y dice que algunos buscarán la muerte, pero no la hallarán por causa del sufrimiento, por causa del dolor. Buscarán la muerte, pero no lo lograrán. Ya ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. A ese extremo llegaremos por causa de la maldad en el corazón del hombre, por causa de la incredulidad, por causa de no querer reconocer al Creador, a nuestro Dios que nos ha dado la vida, a nuestro Dios que nos creó y que somos pueblo suyo, somos creación suya. Y aquellos que reconocemos a Dios volvemos a ser parte del pueblo del Señor. Estas son señales y muchas más. Podríamos meditar en esta mañana. Pero en lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo que estamos meditando, dice que a pesar de todas estas cosas y que vendrán cosas peores, no es el fin. Todavía no es el fin. Y el Señor nos llama en este tiempo a no turbarnos, a no preocuparnos, sino más bien como pueblo del Señor, a volver nuestros ojos a Él. Ante esta situación en que está el mundo, en que estamos actualmente, ¿qué vamos a hacer como pueblo de Dios? Como hijos que conocen su palabra. ¿Qué Dios nos llama a hacer? ¿A lamentarnos como a veces sucede? Y lo vemos por las noticias. La queja, el lamento, el reclamo constante. ¿A lamentarnos de nuestra situación? ¿A deprimirnos? ¿Somos llamados a eso? ¿A blasfemar contra Dios? ¿Y a echarle la culpa de todos nuestros errores? Si estamos en esta situación, es precisamente por la acción del hombre, por la maldad del hombre, por la ambición y el egoísmo del hombre que no tiene límites. Vamos a quejarnos y a blasfemar contra Dios o contra nuestro prójimo, a no reconocer nuestros errores, sino a buscar la culpabilidad en los demás. Como lo hizo, por ejemplo, la Biblia lo señala con respecto a Adán cuando Dios le reclamó, ¿qué has hecho? Y él no reconoció su culpabilidad, sino más bien que la acusó a Eva y le dijo, la mujer que me diste, ella es la culpable, la que me dio de comer. O igual Eva tampoco reconoció, sino que dijo, la serpiente me engañó. Vamos a continuar en esa actitud de buscar los culpables alrededor nuestro y no reconocer los propios para pedir su ayuda al Señor. No, más bien la palabra del Señor nos dice en Lucas 21, 28. Vamos a leer en este pasaje paralelo, en la misma historia.
relatada en el libro de Mateo, solo que ahora la quiero leer en Lucas, capítulo 21, versículo 28, en la versión internacional. Mire lo que dice, hablando de estos tiempos, de estas señales. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, dice, y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. En vez de lamentarnos y de quejarnos, Señor, o desesperarnos, ¿qué es lo que está pasando? No. Dice, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque su redención, la redención del pueblo de Dios, se acerca. La manifestación de los hijos de Dios se acerca. Y vemos cómo el Señor ahora está utilizando estos tiempos para mostrar el verdadero evangelio. El evangelio de las nuevas buenas de salvación, que se ha estado perdiendo, que se ha estado manchando, que se ha estado distorsionando por un evangelio totalmente perdido del rumbo que debe caminar, que es Cristo Jesús, la vida eterna. Ahí dice, debemos levantar nuestras cabezas para que se muestre de verdad el amor de Dios en medio de las tinieblas. Cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Vemos ahora cómo el Señor está respondiendo a su pueblo a través de su mano sanadora y protectora de Dios para su pueblo. Para algunos de su pueblo que le agradecen a Dios por su recuperación, por haber sido sanados, que proclaman abiertamente su bondad y poder, no para hacer un espectáculo ni negocio de ello, como lamentablemente en estos últimos tiempos ha sucedido, sino para testificar de la misericordia de Dios. Los milagros, la bendición del Señor, las sanidades, son para acercarnos a Dios, para glorificar el nombre del Señor, para arrepentirnos y pedir no solo la sanidad momentánea, sino la sanidad espiritual que nos lleva a la vida eterna. Este es el objetivo de los milagros, las sanidades, de las señales de Dios, para volvernos hacia Él. Y debemos agradecer y levantar nuestra cabeza, que se está mostrando la verdad de quién es quién en estos tiempos. Dice la palabra del Señor que por sus frutos, por sus hechos, los conoceréis. Y el pueblo de Dios, en medio de estas dificultades, su cabeza es levantada, porque se ve la verdad, se muestra la verdad aún al incrédulo. Puede discernir en realidad dónde está la verdad tan escondida en estos tiempos. Mis queridos hermanos, es tiempo de levantar nuestra cabeza. Miren lo que dice el Salmo 91 para su pueblo de Dios, para aquellos que confiamos en Él y nos protegemos bajo su amparo. Salmo 91, el verso 4 al 7, dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y qué hermoso es escuchar los testimonios de cómo el Señor ha sanado y ha protegido a la familia para que no se contagie. Qué hermoso es ver la provisión del Señor en estos momentos para su pueblo, para su iglesia, para los que confían en Él. Y por eso, mi querido hermano y amigo, vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Él es fiel, Él es constante en su bendición, no se cansa. Como algunos de nosotros muchas veces nos cansamos ya de hacer el bien, por ver la maldad y el mal agradecimiento de la gente. Pero Dios no es así. Y gracias al Señor, que no es como nosotros, sino que Él está constantemente bendiciendo a su pueblo, a sus hijos, aún aquellos que no creen en Él. Por eso debemos agradecerle, levantar nuestra cabeza. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, por la bendición que nos da en esta vida. Pero también debemos levantar nuestra cabeza por la bendición espiritual que nos espera y que nos da en estos tiempos. Bendición espiritual presente, donde trae paz, donde trae tranquilidad, gozo,
aquellas personas muchas veces encerradas, cautivas del temor, de la angustia, de la falta de esperanza. Miren lo que dice Juan 7:38 con respecto a la bendición espiritual. El que cree en mí, dice la palabra del Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En estos tiempos, a más de la protección física, los milagros que el Señor, la bendición que Dios nos da, la mayor bendición es la espiritual. Si creemos en Él como dice la Escritura, no como todo mundo dice, como dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Que de su interior brotará la paz, estará tranquilo, habrá paciencia, se quitará el odio, el rencor, habrá amor para compartir con su prójimo, con los demás, empezando por su esposa, por sus hijos y por todos los demás. Sentirá esa fe, esa tranquilidad que trae su espíritu, esa paz que el mundo no la puede dar. Por eso de su interior correrán ríos de agua viva. Ese carácter amargo, esa ira en el corazón que muchas veces la gente la propaga o la hace ver a los demás y se la ve en su vida, cambia por alegría, por paz, por fe, por esperanza. Ese es el verdadero evangelio, la bendición espiritual que puede disfrutar los pequeños momentos y los grandes momentos, lo poco que Dios le ha dado o lo mucho. Ríos de agua viva. Sus palabras se transforman, dejan de ser maldición, dejan de proclamar palabras ofensivas que hieren el alma, que ofenden, y empiezan a proclamar palabras de bendición, de vida eterna, de amor hacia los demás. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire lo que nos dice en Primera de Pedro, quisiera recordarlo, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 al 12. Vosotros, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un verso muy conocido de quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso debemos levantar nuestra cabeza. Usted es un linaje escogido, una nación santa, pueblo de Dios, para anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Y mire lo que dice el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a levantar nuestra cabeza. Vamos a vernos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos a batallar contra la naturaleza humana nuestra que nos aparta de Dios, que batallan contra el alma. Y el verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por eso en estos tiempos debemos levantar nuestra cabeza. Debemos entender que somos el pueblo de Dios, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que somos llamados a mantenernos firmes, a mostrar dominio propio para no dejarnos arrastrar de las tentaciones de esta vida y a mantener buena nuestra manera de vivir entre los demás. No podemos decir que somos hijos de Dios y vivir igual que los demás en pleitos, en contiendas, practicando todo tipo de desorden espiritual. No, sino que el Señor nos llama a levantar nuestra vida espiritual y a vivir como los hijos del Señor que somos, para que glorifiquen los demás a Dios al considerar
vuestras buenas obras. Mis queridos hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 8 al 19 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Debemos levantar nuestra cabeza, mis queridos hermanos, porque se acerca la gloria venidera que ha de manifestarse en usted, en mí, en todos aquellos que hemos creído en Dios. Y aún esta gloria que se va a manifestar en este mundo. La creación gime. La creación sufre por causa de la maldad del hombre. Vemos nada más en estos días en que la humanidad ha estado en cuarentena, cómo la naturaleza se ha recuperado, cómo los océanos se aclaran, cómo las aves vuelven a los puertos porque hay suficiente pez para ellos, cómo aún la capa de ozono se ha recuperado. El hueco aún del Polo Norte se ha reducido. Mire, cómo la naturaleza se recupera con un poco de tiempo en donde el hombre ha sido reducido a sus hogares. ¿Cómo será la manifestación gloriosa cuando la justicia de Dios, el reino de Dios impere en este mundo y en el reino de los cielos? Esa es la gloria que nos espera. Y por eso, estas aflicciones momentáneas son mínimas comparadas con la recompensa, con la promesa de Dios para su pueblo. Dios nos llama en el Salmo 34:8 y nos dice a su pueblo, a los que creemos en Él, y a usted, amigo, también, que es invitado a creer en Él: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Muchas veces la maldad en nuestro corazón, la rebeldía a sus mandamientos, hace que el hombre se vuelva contra Dios. El hombre siempre está huyendo de los mandamientos a través de la historia de Dios, porque quiere practicar libremente sus deseos errados, antinatura muchas veces, totalmente sin misericordia, y por eso se blasfema contra sus mandamientos y su palabra y se aleja de Dios. Pero aquellos que de verdad reconocemos sus mandamientos, su palabra, es todo lo contrario. Vemos más bien lo bueno, la bondad, la misericordia, el amor. Lo dichoso que es el hombre al obedecer sus mandamientos, al vivir con fe y esperanza y la seguridad de salvación que el Señor da a sus hijos. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Usted, amigo, dejemos de quejarnos, de lamentarnos y busquemos al Dios de la misericordia, de la bondad, que está listo para ayudarnos, para bendecirnos, porque esa es la voluntad de Dios. Bendecirnos con su presencia, con su espíritu, con su perdón. Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos da esperanza, nos da nueva vida, nos libra de nuestras cadenas cuando de verdad confiamos en Él. Por eso el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Queridos hermanos, en estos tiempos de señales, de mortandad, de alarma, de miedo, el pueblo del Señor no está llamado a entrar en este desenfreno. Todo lo contrario, estamos llamados a levantar nuestra cabeza, a agradecerle al Señor por su protección, por su bendición, y a compartir con los demás que no tienen esta fe, esta esperanza, el amor de Dios, listo para otorgarlo a aquellos que se lo piden. Porque Dios no obliga a nadie.
simplemente muestra los caminos a seguir, la bendición que le espera a aquel que se acerca, que reconoce que somos creación de Dios. Pero también muestra el final de aquellos que no. Y estamos en esa libertad de decidir. Josué, hablando unas palabras similares al pueblo de Israel, les decía: hoy les he mostrado el camino de la muerte, el camino de la desobediencia que lleva a la muerte, pero también les he mostrado el camino de la vida, decía Josué al pueblo de Israel. Y lo mismo el Señor hoy nos está diciendo, hoy nos muestra el camino que nos espera apartados de Él, pero también la vida que nos espera, la bendición, si nos acercamos a Él. Está en nosotros escoger. Y Dios siempre nos recomienda: escoge la vida, escoge el bien. Mis queridos hermanos, Dios está atento para escucharle, para ayudarle, para levantarlo al caído, para darle vida al que estaba muerto, física y espiritualmente, para darnos esos ríos de agua viva que fluyan de nuestro corazón. Para eso lo que el Señor nos pide es: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Levante su cabeza, alce sus ojos al Señor. Ahí en donde está, su espíritu está llamando, está tocando a la puerta de su corazón para volver a Él. Cobijémonos bajo el poder de Dios y su misericordia, y el Señor nos asegura que no nos vamos a arrepentir. Le aseguramos, mi querido hermano, que si usted se acoge a la misericordia y a la bondad de Dios, no nos vamos a arrepentir. Cuando confiamos en Él, depositamos nuestra confianza en sus promesas, en su palabra, vemos sus milagros, vemos su provisión, vemos el gozo que Dios trae a nuestra vida. Mi querido hermano, si ha estado tentado a quejarse, a lamentarse y a decir ¿dónde está Dios?, yo le invito a arrepentirse. Mi querido hermano, le invito a levantar su cabeza y a santificarnos más en el Señor. ¿Qué significa esto? Obedecer sus mandamientos. Dejar el robo, la mentira, la ira, la contienda, de confiar en los ídolos de esta vida, de ir tras las vanidades de esta vida y volvernos a Dios y buscar obedecer sus mandamientos, para recibir el bien de Dios, el favor del Señor. Usted, mi querido amigo, que no cree o que no ha creído, le invito a acercarse al Señor, a leer su palabra, a escudriñar en ella y encontrar la verdad. Porque la palabra del Señor nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y además les daré vida en abundancia, dice el Señor. Mis queridos hermanos, vamos a levantar nuestra cabeza y a levantar nuestros ojos al Señor y a regocijarnos en Él y a alegrarnos por su bondad, a pedirle al Señor que nos devuelva esa paz, esa alegría, el gozo de la salvación que habla Habacuc, por ejemplo. El gozo de la salvación que Dios trae para aquellos que confiamos en Él. Ahí donde está, mi querido hermano y amigo, le invito a orar y decirle así al Señor. Digámosle al Señor: Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra, porque nos muestras, Padre, las señales que están aconteciendo. Tú ya lo habías dicho,
hace mucho tiempo atrás. Pero también nos muestra, Señor, la actitud que debemos tomar como hijos de Dios. A levantar nuestra fe, nuestra cabeza. A levantar, Señor, nuestro ánimo, nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Que la redención para tu pueblo, para tus hijos está cerca. Que la gloriosa manifestación tuya en nosotros y en la creación está cerca. Y en estos tiempos igual tu poder, tu cuidado, tu misericordia está para aquellos que confiamos en ti. Tu bendición está para tus hijos, Padre Celestial. La bendición en primer lugar, la espiritual, la que cambia el corazón y el alma de las personas. La que transforma la vida de las personas. Esa bendición espiritual que necesitamos, Señor, para realizar todas las demás actividades. Y la añadidura que tú nos das. Porque cuando el alma está tranquila, está en paz, disfruta lo que tú nos das y lucha por aquello que el Señor ha prometido. Y Dios le bendice, y Dios lo salva, y Dios nos sana, y Dios levanta, y Dios restaura y bendice. Oh mi Dios, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos como pueblo de Dios a levantar nuestra cabeza. Y ayuda, Señor, a aquellos que no creen a tener fe en ti para acercarse y recibir la bendición para sus vidas. Y ver lo bueno que es Dios. La bondad y la misericordia del Señor. La vida eterna, la gloriosa manifestación que se espera de tu pueblo y de tus hijos. Y que en un tiempo no muy lejano se cumplirá. Oh mi Señor, ayúdanos. Ten misericordia. Quita de nosotros la dureza, la incredulidad. Quita, Padre, la maldad de nuestros corazones. Y santifícanos, Padre Celestial, para que fluya de nosotros la bondad, la misericordia, la verdad, la gracia de Dios hacia los demás. Para que en nuestro corazón esté la paz constante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir como tú nos pides. En estos tiempos, batallando y luchando con tu ayuda, con la protección de tu palabra, de tu espíritu. Ayúdanos, mi Dios. Bendícenos. Trae paz y tranquilidad. Levanta nuestros espíritus, nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Reprende las tinieblas, el temor de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, devuélvenos la alegría, el gozo en estos tiempos de temor y angustia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque yo sé que escuchas y atiendes el clamor de tu pueblo, de tus hijos y de todo aquel que se acerca a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias al Señor por este tiempo que Dios nos ha dado. Estoy seguro que su palabra ha traído bendición para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por ello y continuemos adelante, firmes y adelantes, como decía un himno antiguo, firmes y adelantes en Cristo nuestro Señor. Mis queridos hermanos, de la misma manera los invito a seguir unidos como pueblo del Señor en el lugar en donde esté y a continuar uniéndonos en tiempos de oración y meditación que tenemos los días martes y jueves a las 9 de la noche y el día sábado 8 de la mañana, así como a este culto general que lo tenemos el día domingo 10 de la mañana. El culto lo vemos o se lo programa a través del canal YouTube, así que nos encuentra ahí como ISEMS Iglesia Cristiana. Mi querido hermano y amigo, continuemos con la bendición del Señor. Vamos a orar para despedirnos y que el Señor me lo bendiga. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este tiempo en que hemos podido estar juntos
y disfrutando de tu bendición. Te pedimos que continúes con tu protección para tus hijos, para tu pueblo y para todo aquel que cree en ti. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.